Bien, a ver, jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Se puede escuchar? A ver, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que me escuchen. Ajá, ya, muy bien. Ahora sí ya me confirmaron aquí por el chat. Buenas tardes, Adriana, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? Vamos el día de hoy a continuar con nuestras clases de geografía. Espero que se encuentren muy bien en casita, prestando atención. Ya tenemos aquí justamente el último bloque. Vamos a trabajar acerca del tema número 6, el espacio geográfico peruano. ¿Ya? Me dan un segundo, voy a proyectar en la pantalla la diapositiva que tenemos para el día de hoy. Vamos a trabajar acerca del espacio geográfico peruano. Asimismo, también vamos a hablar acerca de la hidrografía peruana, ya la hidrografía en el Perú. Bien, voy a proyectar, a ver, me da un segundo. Estamos proyectando, un momento, un momento. Ya ahí está en la pantalla, me confirman, por favor, se puede visualizar. Dice la diapositiva, el espacio geográfico peruano. A ver, chicos, ¿se puede ver en la pantalla? Sí, me confirman, por favor, para poder empezar. Pueden visualizar en la pantalla, dice la diapositiva, el espacio geográfico Sí, peruano. Miss. Ya, muy bien, gracias. Bien, chicos, vamos a trabajar entonces el tema número 6, el espacio geográfico peruano. Vamos a ver, a continuación tenemos una breve introducción acerca de nuestro espacio geográfico, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar el mapa del Perú, nuestro mapa actual, nuestro mapa que limita con muchos países, ¿no? Justamente por el norte limita con Ecuador, con el país de Colombia, por el sur limita con el país de Chile, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia y por el oeste con nuestro Océano Pacífico, ¿verdad? Ese es nuestro espacio geográfico peruano, nuestro territorio actual. Y pues bien, vamos a ver acá cuánto es la extensión del Perú. ¿Cuánto mide el Perú en kilómetros cuadrados? A ver, tenemos acá, mira, nuestro territorio peruano dice que mide una superficie de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Ya esta cifra tú tienes que aprendértela de memoria, es el territorio de nuestro espacio geográfico peruano. Ya el Perú mide 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, es el territorio nacional del Perú. Ahora, si hablamos justamente, pues, en cuanto a la distancia que tiene el territorio peruano frente a la línea del ecuador terrestre, ¿te acuerdas el ecuador terrestre? Esa línea imaginaria que es un círculo horizontal que divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿te acuerdas? Ya, justamente dice nosotros nos ubicamos a 334 kilómetros de la línea ecuatorial, ya, a 334 kilómetros del ecuador terrestre. Asimismo, dentro de nuestro territorio vamos a encontrar diversos tipos de relieve. Vamos a encontrar valles, volcanes, mesetas, montañas, pampas, bahías, tablazos, entre otros tipos de relieve, que es muy importante conocer la definición y la ubicación de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, no te olvides, nuestro territorio peruano mide 1.285.215.60 kilómetros cuadrados y se ubica a 334 kilómetros del ecuador terrestre. Bien, pasemos a lo siguiente. Tenemos aquí en nuestro dibujito los diversos tipos de relieve que vamos a encontrar en nuestro país. Tenemos lo que son las pampas, tenemos las playas, ¿no? Por acá, a ver, voy a señalar con el cursor. Tenemos, por ejemplo, las colinas,
tenemos lo que son los archipiélagos, los valles, las montañas, ¿no? La cordillera, los conos volcánicos, entre otros. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Cada tipo de relieve tiene un diferente concepto? Obviamente que sí. Es importante saber la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, si viajamos a la sierra y vemos una elevación de la superficie terrestre, muchas veces confundimos, ¿no? Como montaña, o también lo podemos llamar volcán, o lo podemos llamar cordillera, pero muchas veces ese término es muy usado para las elevaciones. Sin embargo, cada término tiene diferente concepto, ¿no? ¿Un volcán será igual a una montaña? No. Una cordillera será igual a una, por ejemplo, a una montaña, ¿no? Será igual a una cordillera, un volcán. Una meseta será igual a un cañón. Pues no, cada tipo de relieve es diferente y es importante que sepamos la definición de cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a continuación aquí en nuestra diapositiva donde dice algunas geoformas principales del relieve. Vamos justamente pues a mencionar los diversos tipos de relieve que hay en nuestro país y a la vez darle una definición para poder saber y diferenciar de otros tipos de relieve. Sí, tenemos por ejemplo aquí el primer tipo de relieve, lo que son las montañas. Ya vamos a ver lo que son las montañas. ¿Qué es una montaña? Una montaña dice que es una elevación de la superficie terrestre con cima puntiaguda. ¿Ya? Eso vendría a ser justamente una montaña, ¿verdad? Una elevación de la superficie terrestre con cima puntiaguda. Dice que si en su cima hay nieve, esta montaña cambia de nombre y se le conoce como nevado. Ya se le conoce como nevado. Ahora, las montañas dice que tienen que tener o pasar los 5.000 metros de altitud. Ya toda elevación que podamos observar, pero si sobrepasa los 5.000 metros de altitud, se le considera montaña. ¿Ya? Si no sobrepasa los 5.000 metros de altitud, pues no puede ser considerado montaña. Ahora tenemos la montaña más alta del planeta, ¿ya? La montaña más alta del planeta, que es pues justamente aquí tenemos a la famosa montaña el Everest, ¿cierto? La montaña el Everest es la montaña más alta del planeta, mide más de 8.689 metros sobre el nivel del mar. Y luego por acá tenemos a la montaña más alta del Perú. Nuestra montaña, la famosa montaña el Huascarán, ¿verdad? El Huascarán es la montaña más alta del Perú. Se ubica en la región de Ancash y es pues justamente la elevación o cumbre, ¿no? El pico más alto de nuestro territorio peruano. Asimismo, en la parte inferior tenemos aquí a la montaña más conocida, la más turística, la más famosa, que es la famosa montaña de los 7 colores, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, aquí estamos dando a definir lo que es una montaña. Vamos ahora con la siguiente diapositiva, tenemos lo que son las cadenas. ¿Qué es una cadena? Una cadena es, es un conjunto de montañas, ¿ya? Que están unidas por una misma base y están orientadas a una misma dirección. A eso se le conoce como cadena, ¿ya? Las cadenas es el conjunto de montañas orientadas a una misma base, ¿cierto? Unidas por una misma base y orientadas a una misma dirección. Por ejemplo, la cadena occidental de los Andes, ¿no? Como puedes ver aquí la imagen, mira, tenemos aquí un conjunto de montañas, ¿cierto? Acá hay una montaña, acá al costado hay otra montaña y por acá también tenemos más montañas. Todas estas montañas están unidas por una misma base y están direccionadas a una misma dirección. Ya, eso se le conoce como montaña. Perdón, se le conoce como cadena, ¿ya? Cadena, conjunto de montañas. Siguiente, vamos ahora con lo que son las cordilleras. Las cordilleras son conjunto de elevaciones montañosas de estructura rocosa, ¿ya? Muchas de ellas tienen nieve. Ya eso vendría a ser lo que es una cordillera, conjunto de elevaciones montañosas de estructura rocosa. Siguiente, tenemos lo que son los ramales. ¿Qué son los ramales? Los ramales son justamente montañas que parten de una principal, pero estas montañas tienen, dice, abundante vegetación. Sí, a eso se le considera
ramales, ¿ya? Aquellas montañas que parten de una montaña principal y que tienen pues vegetación. Siguiente, tenemos acá lo que son los nudos, ¿verdad? ¿Qué son los nudos? Los nudos son aquellos lugares conocidos como punto de encuentro entre dos o más cadenas de montañas. Ya, esos son los nudos, los lugares conocidos como punto de encuentro entre dos o más cadenas montañosas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la imagen puedes ver este puntito que estoy señalando con el mouse. Este puntito es el punto de encuentro entre una, dos, tres cadenas, ¿no? Tres cadenas de montañas. A ese punto de encuentro se le conoce como nudo, ¿ya? Como los famosos nudos. Tenemos, por ejemplo, uno de los nudos más conocidos del Perú, el famoso nudo de Vilcanota, ¿no? Que queda en Cusco. Siguiente, tenemos a lo que son las mesetas. ¿Qué es una meseta? Una meseta viene a ser aquellos territorios planos que se encuentran en zonas de altitud. Las mesetas también son conocidas como altiplanos, altipampas o altiplanicies. Ya eso vendría a ser entonces las mesetas, ¿no? Terrenos o áreas planas que se ubican en zonas de altitud. Tenemos, por ejemplo, la meseta más extensa, que es la meseta del Collao, que queda en Puno. Siguiente, tenemos lo que son las llanuras. Las llanuras, ¿qué son las llanuras? Las llanuras son porciones de terreno plano, ¿ya? Que se ubican en zonas de altura, pero estas son propicias para el desarrollo de los pastos y ganadería. A eso se le conoce como llanura, porción de terreno plano, ¿ya? Propicio para el crecimiento de pastos y el desarrollo de la agricultura. Siguiente, tenemos acá lo que son los desiertos. ¿Qué es un desierto? Un desierto es justamente la parte de la superficie continental con escasa vegetación, ¿ya? Tenemos muchos desiertos en el mundo. Por ejemplo, tenemos desiertos fríos, desiertos salinos, desiertos helados, desiertos de arena, desiertos rocosos, ¿ya? Ahí están los desiertos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, ¿cómo se llama el desierto más grande del planeta? A ver, ¿quién me dice cómo se llama el desierto más grande del planeta? Tenemos, por ejemplo, acá el famoso, quizás ya lo han visto, ¿no? En las películas, cuando ven a los camellos, ¿no? Caminar por la zona de los desiertos. ¿Cómo se llama ese desierto gigantesco? El desierto más grande del mundo es el famoso desierto del Sahara, ¿verdad? Y está, por ejemplo, el desierto más extenso del planeta, mide 9.200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es el desierto más extenso del mundo. Abarca 10 países del continente africano, ¿verdad? Aquí está la imagen de África y toda la parte coloreada, pues, comprende el desierto del Sahara. Siguiente, tenemos aquí también lo que son los pongos. ¿Qué son los pongos? Los pongos viene a ser justamente el corte que hacen los ríos entre dos montañas, ¿ya? Cuando tú veas el cruce que hacen los ríos entre dos montañas, a eso se le conoce como pongo. Ya tenemos diversos pongos en la selva, ¿no? Del Perú. Pero si esta geoforma tú lo encuentras en la zona andina, porque en la sierra también hay ríos que pasan entre dos montañas, en la sierra se le conoce como cañón, ¿ya? Como cañón. Bien, ahí está entonces los pongos. Siguiente, tenemos lo que son las pampas. ¿Qué son las pampas? Las pampas son grandes extensiones de terreno, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la famosa pampa de quinoa, ¿verdad? La pampa de quinoa. Estas grandes extensiones de terreno en lugares planos, ¿no? Son justamente pues lugares donde no hay mucha producción de pastos, ¿no? Tenemos acá la pampa de Quina, una de las pampas más conocidas a nivel nacional, ya que se llevó aquí a cabo el desarrollo de la batalla de Ayacucho, ¿cierto? Ahí está entonces la pampa de Quina. Bien, hasta ahí hemos dado entonces, jóvenes, como definición a las principales geoformas o tipos de relieve que encontramos dentro de nuestro país, ¿no? Hemos visto acerca de lo que son montañas, cadenas, nudos, cordilleras, pongos, pampas, desiertos,
llanuras, entre otros. ¿Ya? Vamos ahora a continuación a describir lo más relevante acerca del espacio geográfico peruano. Vamos a hablar primeramente sobre el relieve submarino peruano, ¿ya? Vamos a introducirnos debajo del mar, qué es lo que hay, ¿no? En cuanto al relieve. Luego vamos a hablar sobre el litoral, ¿ya? El litoral peruano. Luego vamos a hablar sobre la costa, la sierra, la selva. Y finalmente, pues, em, la hidrografía peruana, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces la morfología del relieve submarino peruano. A continuación tenemos aquí una breve introducción, ¿no? Acá está nuestro mapa del Perú. Dice que nuestro mar peruano reposa sobre un fondo de relieve, ¿ya? Sobre un fondo de relieve. Nuestro mar peruano está comprendido por 200 millas, ¿ya? Por 200 millas. Debajo de esas 200 millas vamos a encontrar diversos tipos de relieve. Vamos a encontrar lo que es las fosas marinas, la plataforma continental, el zócalo continental, el talud continental, entre otros, ¿ya? Vamos a ver a continuación, entonces, acá las partes del relieve submarino peruano, ¿sí? La parte del relieve submarino peruano. Tenemos cuatro partes bien delimitadas del relieve submarino peruano, ¿ya? Tenemos lo que es justamente la primera parte, que es la plataforma continental. Luego tenemos el talud continental. Luego tenemos las fosas marinas y la dorsal oceánica o dorsal de Nazca, como también se le conoce, ¿verdad? Ahí están entonces las cuatro partes del relieve submarino peruano. Plataforma continental, talud continental, fosas marinas y la dorsal de Nazca. Ya, ahí están entonces las cuatro partes del relieve submarino peruano. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos, cuáles son sus características, ¿no? Cuál es la importancia que hay en cada parte del relieve. Vamos a encontrar, en este caso tenemos a la primera parte del relieve submarino peruano, que es el famoso zócalo continental, conocido también como plataforma continental, ¿ya? El zócalo continental, ¿verdad? El zócalo continental, conocido también como plataforma continental, es la prolongación del continente bajo el mar. Ya, como pueden ver acá el dibujito, mira, esta parte donde termina el continente y empieza el mar, debajo del mar, esta parte que es la continuación del continente, es el famoso zócalo continental, también conocido acá con este nombre como plataforma continental, ¿ya? El zócalo continental es la parte menos profunda, ya que solamente tiene 200 metros de profundidad. El zócalo continental es conocido también como zona nerítica. Zona nerítica, ¿por qué? Porque aquí abunda gran cantidad de recursos hidrobiológicos, ¿ya? Abunda gran cantidad de recursos hidrobiológicos, en este caso, pues los recursos marinos, ¿cierto? Las diversas especies de recursos marinos que se encuentran, pues, en nuestro mar peruano, ¿ya? Por eso se le conoce como zona nerítica. Ahora tenemos aquí, mire, el zócalo continental, nuestro mapita, ¿ya? Esta parte que está pegada acá, mira el mapa del Perú. Esta parte que está justamente en el Océano Pacífico es el zócalo continental. Por aquí está el talud continental, la segunda parte que sigue. Luego acá están las fosas marinas, la parte de color rojo. Y la parte de color amarillo está la dorsal de Nazca, ¿cierto? Ahorita estamos hablando primero sobre el zócalo continental. El zócalo continental es la parte que está, ¿no? La prolongación del continente bajo el mar. Está dividido en tres sectores. Tenemos el sector norte o septentrional. Luego tenemos el sector central y el sector meridional. ¿Ya? El sector norte o septentrional justamente abarca desde Tumbes, Boca de Capones hasta Piura, la península de Illescas. ¿Ya? Ahora, en el Zócalo continental dice que hay algo importante. Se extrae ahí lo que es el petróleo y gas
natural. Ya es importante esta parte del zócalo continental, ya que se extrae el petróleo y gas natural de esta región. Ahora, en la segunda parte, que es el sector central, abarca desde la península de Illescas, Piura, hasta la península de Paracas. Y la parte sur, el sector meridional, abarca desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. De las tres zonas, no te olvides que el sector norte o septentrional es la región o parte del Zócalo donde se extrae el petróleo y gas natural. Ya ahí está entonces el famoso Zócalo continental, el famoso Zócalo continental. Siguiente, vamos a ver la importancia. El Zócalo continental es importante porque aquí existe gran cantidad de recursos hidrobiológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente en la parte del Zócalo abunda lo que es el plancton o fitoplancton, que son alguitas microscópicas de color verde que sirve de alimento para los peces. ¿Ya? Aquí en la parte del Zócalo continental vamos a encontrar gran cantidad de plancton y fitoplancton, por eso es que aquí abundan los recursos marinos. Asimismo, también, como el Zócalo tiene una profundidad de 200 metros, eso hace posible que exista el desarrollo de la fotosíntesis, ¿ya? Asimismo, también el Zócalo continental es la parte donde se puede extraer los recursos como el petróleo y gas natural, ¿ya? De Tumbes y Trujillo. Y asimismo, también el Zócalo continental es la parte donde se produce el fenómeno de afloramiento, el afloramiento, ¿no? Como puedes ver aquí la imagen, mira. Aquí está justamente el mar peruano. Esta parte de color rojo, esta flechita donde dice afloramiento marino, se refiere justamente pues eh, al fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento es cuando las aguas más frías y profundas que están bajo el mar, estas van a ascender hacia la superficie, ¿ya? Van a ascender hacia la superficie, logrando enfriar la parte superficial. Sí, nuestro mar peruano dice que es frío, ¿verdad? Pero debajo del mar, ya en las zonas más profundas del mar, dice que hay aguas súper, súper frías, frías y frías. Esas aguas frías que están bajo el mar van a ascender hacia la superficie buscando enfriar la parte superficial del mar y las partes superficiales, ¿no? Del agua del mar va a introducirse hacia abajo. Y otra vez el agua fría que se encuentra en las zonas más profundas van a ascender a la superficie buscando enfriar. A este proceso cíclico de ascenso y descenso de aguas marinas se le llama fenómeno de afloramiento. ¿Para qué sirve esto? El fenómeno de afloramiento se da para que el mar se mantenga frío. Nuestro mar tiene que mantenerse frío para que pueda proveer de recursos marinos. Si nuestro mar se vuelve caliente, pues los recursos marinos mueren, ¿cierto? Entonces, para poder mantener a los recursos marinos necesitamos aguas frías, ¿ya? Aguas frías. Bien, entonces ahí está lo que viene a ser el famoso Zócalo continental y su importancia. Ahora vamos con la segunda parte. Ya hemos visto acerca del talud continental, ¿cierto? Ahora vamos a hablar acerca de, perdón, ya hemos visto del Zócalo continental. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que vendría a ser el talud continental, ¿ya? El talud continental se refiere justamente pues a la continuación de la plataforma continental bajo el mar. El talud continental es esta parte de acá, mira, esta parte, esta caída brusca, este pendiente brusco, acantilado que sigue después de la plataforma continental, es el famoso talud continental. Este talud continental se inicia a partir de las 200 millas. Tiene una profundidad hasta los 6.000 metros. Ya en el talud continental se da, dice, la existencia de los cañones submarinos. Ya entonces ahí está el famoso talud continental. Siguiente, tenemos la tercera parte conocida como fosas marinas. Las fosas marinas son justamente las profundidades que están bajo el mar, las zonas más profundas que se encuentran entre los fondos marinos. Tienen una profundidad entre 5.000 a 6.000 metros. Tenemos dos fosas marinas súper importantes. Primero está la fosa central o de Lima,
y la otra vendría a ser la fosa meridional o fosa de Arica o fosa de Tacna, ¿ya? Entre las dos fosas, la fosa central o de Lima y la fosa de Arica o fosa de Tacna, la más profunda es la fosa de Arica, ¿ya? La fosa meridional o también fosa de Tacna. Se le conoce así por sus tres nombres. Entonces, no te olvides que de las dos fosas marinas, la fosa de Tacna es la más larga y la más profunda, ¿ya? Siguiente, y por último tenemos la famosa dorsal de Nazca. La dorsal de Nazca es justamente esta partecita que ustedes observan acá, este levantamiento de la superficie terrestre, ¿cierto? Que ustedes observan ahí bajo el mar. Esta partecita es la famosa dorsal de Nazca. La dorsal de Nazca es una cordillera submarina que está en proceso de levantamiento. Es una cordillera que mide 1800 metros de altitud y tiene una longitud de 900 kilómetros. Se ubica frente a Ica y llega hasta la isla de Pascua, en Chile. Ya mide 900 kilómetros de longitud. Ahora, esta cordillera submarina dice que está en proceso de levantamiento. Bien, ahí está entonces las principales partes del relieve submarino peruano. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Preguntas, consultas. Vamos a ver ahora el chat. Si tienen alguna pregunta, díganla, sí, con toda la confianza. Vamos a ver. Bien, no hay preguntas en el chat, entonces eso significa que están entendiendo. Me imagino, ¿verdad? Así que ya saben, cualquier cosita pregunten. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Vamos a hablar acerca del litoral peruano. Vamos a hablar del litoral peruano. Ya hemos hablado sobre el relieve submarino peruano, ¿no? No te olvides, el relieve submarino peruano tiene cuatro partes: zócalo continental, talud continental, fosas marinas y la famosa dorsal de Nazca, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca del litoral peruano, el famoso litoral. El litoral peruano, ¿qué es el litoral? El litoral se refiere justamente a los bordes de los continentes, ¿ya? Los bordes de los continentes. Mira, esta parte que tú observas en este dibujito, esta parte que limita entre el continente y el mar, esta parte se le conoce como litoral peruano. Ya el litoral peruano es la parte que limita entre el continente y el mar. Nuestro litoral peruano abarca desde Tumbes a Tacna. Tiene una longitud de 3079,5 kilómetros y se ubica pues en el Océano Pacífico. ¿Ya? Ahí está entonces nuestro litoral peruano. Ahora, sobre el litoral peruano vamos a encontrar diversas geoformas. Por ejemplo, tenemos lo que son las bahías, tenemos lo que son las puntas, los cabos, los archipiélagos, las islas. Ya vamos a ver a continuación. Primero señalaremos lo que son las penínsulas. ¿Qué es una península? Una península es una porción de tierra que penetra el mar. ¿Ya? Grandes extensiones de tierra que penetra el mar. Por ejemplo, mira, tenemos acá en el dibujito, esta es una península, ¿no? Mira aquí una gran extensión de tierra que está penetrando el mar, ¿cierto? Esto es una península, la península de Paracas, por ejemplo. Tenemos tres penínsulas que vamos a resaltar. Por ejemplo, está la península de Illescas, la más extensa. Luego está la península de Ferrol, la más perfecta, y la península de Paracas, que es la más turística. Vamos a ver, ahí está, por ejemplo, mira la península de Illescas, ya la más extensa, ubicada en Piura. Luego tenemos la península de Ferrol, ubicada en Ancash. Y luego tenemos la península de Paracas, ubicada en Ica. Ya ahí está entonces las penínsulas más conocidas de nuestro país. Siguiente, tenemos lo que son las puntas. ¿Qué son las puntas? Las puntas son porciones de tierra que penetran el mar. ¿Ya? Puntas son porciones de tierra que penetran el mar. Tenemos la punta más perfecta, que es la punta de Coles.
en Moquegua. Tenemos la punta más oriental, que es la Punta Blanca, en Tacna. Tenemos la punta más occidental, que es la Punta de Balcones, en Piura. Tenemos la punta más poblada, que es la punta, también conocida como la punta en el Callao. Y luego tenemos la punta más boreal, que es la punta de Capones, en Tumbes. Ahí están las puntas, ¿no? Las puntas son porciones de tierra que avanzan hacia el mar. Tenemos, por ejemplo, acá está la punta más perfecta, la punta de Coles, para que la conozcan, ahí está. Luego tenemos la punta más oriental y austral, que es la Punta Blanca, en Tacna. Luego tenemos la punta más occidental, que es la punta de Balcones, en Piura. ¿Ya? Luego tenemos la punta más poblada, que se llama también la punta en el Callao. Y luego tenemos a la punta más boreal. Boreal significa norte, la punta de Capones, en Tumbes. Ya, esas son las puntas, ¿no? Porciones de tierra que avanzan al mar, pero son en menor tamaño que las penínsulas. Siguiente, tenemos ahora lo que son los cabos. Los cabos son pequeñas salientes de tierra que avanzan hacia el mar, ¿ya? Son pequeñas salientes de tierra, más chiquitas que las puntas, obviamente. Ahora, los cabos son propicios para la pesca, ¿ya? Los cabos son propicios para la pesca, para que se pueda dar la actividad de la pesca. Tenemos aquí, vamos a conocer el famoso Cabo Blanco, ubicado en Piura, ¿ya? Luego tenemos al Cabo de Nazca, ubicado en Ica. Y luego tenemos al Cabo Verde, ubicado en Lambayeque. Ya ahí están entonces los principales cabos, ¿no? Los cabos justamente son pequeñas salientes de tierra que avanzan al mar y son propicios para la pesca. Ya ahí están entonces los cabos. Vamos a continuación, ahora todo lo contrario, ¿no? Así como hemos visto las penínsulas y las puntas y los cabos, que son porciones de tierra que avanzan al mar, vamos a ver ahora todo lo contrario. Vamos a hablar sobre las áreas marinas que avanzan al continente. Áreas marinas que avanzan al continente. Tenemos lo que son las bahías, ¿no? Las bahías son áreas marinas que penetran los continentes. Vamos a mencionar, por ejemplo, acá está la bahía más principal, la bahía del Callao, ¿ya? Luego tenemos la bahía más extensa, que es la bahía de Sechura, en Piura, ¿ya? Luego tenemos la bahía más perfecta, que es la bahía de Samanco, en Ancash. Luego tenemos la bahía más contaminada, que también es la bahía de Chimbote, en Ancash. Ya ahí están entonces las famosas bahías. Luego tenemos lo que son las famosas islas. Las islas son porciones de tierra que están rodeadas por mar, ¿ya? Porciones de tierra que están rodeadas por mar. Tenemos la isla más extensa, por ejemplo, que es la isla San Lorenzo, ¿ya? Luego tenemos la segunda isla más grande del Perú, llamada Lobos de Tierra, que queda en Lambayeque, ¿ya? Tenemos luego también la isla más boreal, que es la isla La Foca, que queda en Piura. Luego tenemos la isla más pequeña, que es la isla Perica, que queda en Arequipa. Luego tenemos la isla más turística, que es la isla Ballestas, que queda en Ica, ¿verdad? Justamente entonces, ahí están las islas y también podemos mencionar a la isla de los Uros, ¿verdad? Esta no está en el mar, pero sí en el lago, pero forma parte también del tema islas. Y la isla más poblada es la isla de Amantani en Puno, ¿ya? En el lago Titicaca. Vamos a ver a continuación algunas imágenes. Ahí está la isla más extensa del Perú llamada San Lorenzo, ya ubicada en Lima. Luego tenemos la segunda isla más grande del Perú llamada Lobos de Tierra, ubicada en Lambayeque. Tenemos la isla más turística del Perú, que es la isla Ballestas. Ya la isla Ballestas se ubica en Paracas, ¿verdad? En Ica. Ya es la isla más turística del Perú.
Ahí está. Y la más poblada que es Amantani en Puno. Bien, esas son las islas, ya las más conocidas que debemos aprender en cuanto a este tema, ya las famosas islas, ¿no? Esto forma parte del relieve del litoral peruano, ¿ya? Ahora, nuestro litoral peruano, ¿ya? Está conformado por tres zonas. La zona norte, que abarca desde Ecuador hasta Piura, la zona central, que abarca desde Piura hasta la península de Paracas, y la zona sur, que abarca desde Paracas hasta la frontera con Chile. Ya ahí está justamente pues nuestro litoral peruano. Siguiente, tenemos aquí a continuación importancia del litoral. Esto es el litoral que está conformado por penínsulas, playas, cabos, bahías, puntas. Se han convertido hoy grandes centros urbanos, ¿no? Centros urbanos que nacieron de ser pues una playa, una isla, ¿no? Una punta. Más que todo caletas, puntas y playas, ¿no? Justamente hoy en día son grandes centros urbanos. Por ejemplo, tenemos Chimbote, por aquí está Chimbote, acá arriba, ¿no? Por acá está el Callao, Chancay, Paita, ¿no? Son justamente centros urbanos que se ubican pues en el litoral. Bien, ahí está el litoral peruano, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Pregunta, consulta, pregunta, consulta, nada. A ver, vamos a ver el chat, ya saben, pueden preguntar. Bien, ya que no hay preguntas, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver entonces, vamos ahora a continuación a hablar, ya hemos hablado sobre el relieve submarino peruano, ¿no? Hemos hablado del litoral peruano. Ay, me olvidaba aquí, todavía no hemos terminado el litoral. Tenemos aquí los puertos importantes, ¿ya? En el litoral se ubican grandes puertos, entre ellos el más importante de todos, que es el puerto del Callao, el puerto más importante y más grande de todo el territorio nacional. En segundo lugar está el puerto de Matarani, ¿ya? Que se ubica en Arequipa. Bien, esos son los puertos principales. Ahora vamos a hablar acerca del relieve morfológico de la costa peruana. Vamos a hablar acerca de la costa peruana. Tenemos, por ejemplo, nuestra región costa, ¿no? La costa peruana. Aquí está nuestro mapita del Perú. Esta parte de color amarillito que observas, bueno, de color anaranjado, ¿no? Que está pintado la parte, aquí la parte cerca al Océano Pacífico es la famosa costa, la costa peruana. La costa peruana es una franja estrecha, una franja desértica, conocida también como región Chala. Es la región que mide 160.579.4 kilómetros cuadrados. Es igual en porcentaje ese tamaño de territorio al 12,5%. ¿Ya? 12,5% es el territorio que equivale la costa peruana a nivel nacional. Ya a nivel nacional. Ahora, en la costa peruana vamos a encontrar diversas geoformas. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son los valles costeños. ¿Qué es un valle? Los valles son justamente pues áreas humedecidas por el agua de los ríos, ya áreas humedecidas por el agua de los ríos aptas para el asentamiento humano. Existen en la costa peruana 53 valles, ¿ya? 53 valles, por ejemplo, tenemos al valle de Zarumilla, el valle de Chicama, Chira, Yauca, Ocoña, Majes, Chili, entre otros. Tenemos al valle más poblado, el más industrializado, que es el valle del Rímac. Ya el Rímac es el valle más poblado y más industrializado de la costa peruana. Siguiente tenemos lo que son las pampas. Las pampas son áreas extensas con terrenos planos, son improductivas, ¿ya? Tienen arena movediza producto de la acción de los vientos. Tenemos muchas pampas en la costa peruana. Tenemos la pampa de la Yarada, tenemos la pampa de Ite, La Joya, Carí, Nazca.
entre otros. Vamos a mencionar a la pampa más extensa, que es la famosa pampa de Olmos, ya que se ubica en Lambayeque, que es la pampa más extensa del Perú, la pampa de Olmos. Siguiente, tenemos lo que son los tablazos. Ya, los tablazos. ¿Qué es un tablazo? Un tablazo viene a ser justamente aquellas áreas de estructura rocosa que están en proceso de levantamiento, ¿ya? Esas áreas de estructura rocosa que están en proceso de levantamiento se le conoce como tablazos. Dicen que los tablazos estuvieron un día bajo el mar, ¿ya? Bajo el mar. Y justamente están en proceso de levantamiento. Se elevan 25 centímetros cada 100 años, ¿ya? 25 centímetros cada 100 años. Por ejemplo, tenemos el tablazo más alto del Perú, el más antiguo, que es el tablazo de Máncora, ¿ya? El tablazo de Máncora. Y tenemos el tablazo más poblado, que es el tablazo de Lurín. Ya ahí están entonces los tablazos, áreas de estructura rocosa que están en proceso de levantamiento. Sigamos, tenemos lo que son las lomas. Las lomas también forman parte del relieve costeño. Las lomas, llamadas también colinas, son pequeños cerritos, ¿ya? Con elevación corta, que estas se ubican frente al mar y están cubiertas de vegetación. Es decir, las lomas dice que son cerros de pequeña elevación que se ubican frente al mar. Estos pues están destinados para proteger la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos dos lomas importantes en la costa. Tenemos las famosas lomas de La Chay, que se ubica en Lima, y por otro lado está las famosas lomas de Atiquipa, que se ubica en Arequipa. Ya ahí están entonces las famosas lomas del Perú. Siguiente, ahí están las lomas de La Chay, por ejemplo. Luego tenemos lo que son las depresiones. Las depresiones son áreas cóncavas que están en proceso de hundimiento. Estas se dan por el afloramiento de las aguas marinas, ¿ya? Con producto de la sal tenemos la depresión más conocida, que es la famosa depresión de Bayóvar. La depresión de Bayóvar es la depresión más conocida, mide 37 metros bajo el nivel del mar. Y ahí está entonces la depresión de Bayóvar. Siguiente tenemos los desiertos. Los desiertos son áreas, ¿ya? Áreas que tienen arena, gran cantidad de arena movediza, producto de la acción de los vientos. Tenemos el desierto más grande del Perú, que es el desierto de Sechura, mide 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y se ubica en la región de Piura. Ya ahí están entonces los desiertos. Luego tenemos a las famosas estribaciones andinas y con esto ya finalizamos el territorio costeño. Las estribaciones andinas, ¿qué son? Las estribaciones andinas son cadenas de montañas, ¿ya? Que van perdiendo altura mientras estas se ubican o se acercan frente al mar. ¿Ya? Eso vendría a ser las estribaciones andinas, ¿no? Son cadenas de montañas que van perdiendo altitud mientras éstas se van acercando al mar, ¿ya? Forman los grandes acantilados. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Pregunta, consulta. ¿Todo claro? Sí, vamos a ver el chat, capaz por ahí alguien quiere preguntar. Bien. Vamos a continuar entonces. Ya hemos hablado, jóvenes, el relieve morfológico de la costa peruana. Ya recordando, hemos visto la costa peruana, ¿no? Que mide 12,5% en porcentaje frente al territorio nacional. Es la región más pequeña y la más poblada. Ya no te olvides que hemos visto acerca de los valles, el valle más poblado e industrializado es el Valle del Rima. En Pampas hemos visto la pampa más extensa
la Pampa de Olmos, ¿no? Acá también están los tablazos, hemos visto sobre las lomas, las depresiones, los desiertos y las estribaciones andinas. Ahora vamos a hablar sobre el relieve morfológico andino. Nos vamos a la región andina. Ya nos vamos a la región de la sierra. La región de la sierra, la ubicación. La sierra se ubica entre la costa y la selva, ¿ya? En la sierra vamos a encontrar diversos tipos de geoformas. Por ejemplo, vamos a encontrar picos, nevados, mesetas, montañas, valles y entre ellas a la majestuosa cordillera de los Andes. Ahora, eh, tenemos diferentes tipos de relieve, ¿no? Por ejemplo, en la selva, en la sierra vamos a encontrar lo que son las cordilleras, ¿ya? Las cordilleras vienen a ser conjunto de montañas rocosas que están unidas entre sí. Tenemos, por ejemplo, a las famosas cordilleras, ¿no? Acá está, por ejemplo, la cordillera más occidental, la cordillera de Huancabamba. En Piura, la cordillera más oriental, la cordillera de Palomani, ¿ya? En Puno tenemos también la cordillera más boreal, la cordillera de Capanquis. Tenemos también la cordillera más austral, la cordillera del Barroso, ¿sí? La cordillera del Barroso en Tacna. Luego tenemos a la cordillera que sí o sí tienes que saber su nombre, es importante, importante, importante. Tenemos a la famosa cordillera Blanca. La cordillera Blanca es la cordillera más importante de todas las cordilleras, ya que es la cordillera más alta, la más larga y la que tiene mayor cantidad de glaciares. Ya ahí está entonces la famosa cordillera Blanca. Justamente en la cordillera Blanca se ubica pues la montaña más alta del Perú, ¿no? El Huascarán. Siguiente, vamos a hablar ahora sobre los picos o nevados. Ya los picos son montañas de pared muy elevada. Tenemos varios picos o nevados, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el siguiente cuadrito aquí a los picos, al costado su cordillera, donde se ubica, y el departamento también donde vamos a encontrar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al pico Huascarán, o Nevado Huascarán, ¿no? Es la montaña más alta del Perú, ya el Huascarán. Luego, ¿dónde se ubica el Huascarán? En el departamento de Ancash, mide 6.768 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta del Perú, se ubica en la cordillera Blanca. Después del Huascarán tenemos al famoso Yerupaja. Es la segunda montaña más alta del Perú después del Huascarán. Se ubica en el departamento de Ancash, Huánuco y Lima, en 3 departamentos. Y justamente pasa por la cordillera de Huayhuash. En tercer lugar tenemos a la montaña más hermosa, conocida como el Alpamayo. Esta montaña se ubica en la región de Ancash y también pasa por la cordillera Blanca. Ya ahí está entonces las famosas cordilleras y sus montañas, ¿no? Aquí está, no te olvides, eh, el Huascarán, el Yerupaja y el Alpamayo. Acá están las imágenes de cada una de ellas. Podemos observar, ahí está la montaña el Huascarán, ahí está el Alpamayo y por aquí está el Yerupaja. El Huascarán es la montaña más alta del Perú, ¿ya? Se ubica en la región de Ancash, en la Cordillera Blanca. Al costado está el Alpamayo, que también se ubica en la Cordillera Blanca, ¿ya? El Alpamayo. Y luego tenemos a la montaña más hermosa, ¿no? El Alpamayo. Y luego tenemos a Yerupaja, que es la segunda montaña más alta del Perú después del Huáscar. Ya ahí está entonces a las famosas montañas, ¿no? Siguiente, vamos ahora con lo que viene a ser los pasos o abras. Los pasos o abras son aquellas zonas deprimidas que se encuentran en las cumbres, ¿ya? Dice que estas zonas se forman por erosión glaciar y son los lugares para poder construir carreteras, ¿no? Y los pasos y abras pues conectan una vertiente con otra.
Por ejemplo, tenemos el paso o abra más alto del Perú, que es el famoso Anticona, ¿ya? El Anticona. Bien, ahí está. Siguiente. Vamos a continuación con los cañones. ¿Qué son los cañones? Los cañones son el corte que hacen los ríos cuando atraviesan dos o más cadenas de montañas. ¿Ya? Aquí está en este cuadrito los principales cañones peruanos. Vamos a mencionar, por ejemplo, el cañón del Cotahuasi, el cañón más profundo de América, ya el cañón de Cotahuasi. ¿Qué río pasa para erosionar el cañón de Cotahuasi? Pues el famoso río Cotahuasi, ya también conocido como río Coña. Esto queda en Arequipa. Luego tenemos al cañón más turístico del Perú, que es el famoso cañón del Colca, que también se ubica en Arequipa. ¿Qué río pasa para erosionar el cañón del Colca? Pues el río Ocoña o el río Majes. Ya ahí está entonces el famoso cañón del Colca. Bien. Siguiente, vamos a ver, ahí está el cañón del Cotahuasi, el cañón del Colca, luego tenemos lo que son los volcanes. ¿Qué son los volcanes? Los volcanes son justamente pues elevaciones cónicas, ¿ya? Elevaciones cónicas. En la parte superior presentan una abertura al cual se le llama cráter, ¿cierto? Ahora, los volcanes se ubican en zonas de subducción, ¿verdad? En zonas donde están pues chocando las famosas placas tectónicas, ¿ya? Ahí se ubican los volcanes. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país varios volcanes, sobre todo ubicados estos en la zona sur. Tenemos en Arequipa, por ejemplo, el volcán conocido como el volcán más hermoso del Perú, que es el volcán Misti, ¿cierto? El volcán Misti, el volcán más hermoso del Perú. Luego tenemos también el Coropuna en Arequipa, que es el volcán más alto del Perú. El Coropuna es el volcán más alto del Perú y asimismo es la tercera cumbre más alta del Perú después del Huáscarán y Yerupaj. Luego tenemos otros volcanes como Chachani, Pichu Pichu, Ampato, Solimana, entre otros.
Y ahora sí, chicos, a ver, ¿me escuchan? Disculpen, ¿saben qué? Se me acaba de ir la batería de mi laptop. De la nada se apagó, no me avisó. Como estaba proyectando pantalla completa, no vi que estaba bajo batería. ¡Pum! Se apagó de frente. Van a disculpar, chicos, ¿ya? Ya. Gracias, sí, veo aquí que me están escribiendo. Gracias, chicos. Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estábamos explicando sobre los volcanes, ¿verdad? Los volcanes. Vamos a ver acá un momento, vamos a abrir. Les estaba explicando que los volcanes se ubican en la zona sur del Perú porque son las zonas más tectónicas, ¿no? Más propensas a ocurrir los sismos. Como ustedes ya saben que los volcanes se ubican en zonas de subducción, donde las placas tectónicas están chocando unas a otras, ¿cierto? Entonces, el lugar donde vamos a encontrar mayor cantidad de volcanes es en la región sur, sobre todo en la región de Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna, ¿ya? Les estaba hablando sobre el volcán más alto del Perú llamado Coropuna, ¿cierto? Ubicado en la región de Arequipa. Luego tenemos a otros volcanes, entre ellos está el Misti, considerado el más hermoso. Luego tenemos el Pichu Pichu, el Ampato, el Solimana, entre otros volcanes, ¿no? De Arequipa. Ya no te olvides que el Coropuna es el más alto y no solamente el más alto en cuanto al tema volcanes, sino también es la tercera cumbre más alta del Perú. Bien, vamos ahora sí ya abriendo el PowerPoint para continuar con la clase. A ver, aquí está, un momento, un momento. A ver, un momento, ¿cómo es esto? Un toque, parece que ya. A ver, ya, ahora sí vamos a ver a los volcanes, ¿verdad? Los volcanes. Ahí está, a ver, un momento, vamos a la parte donde están los volcanes. Todo eso hemos trabajado, ¿verdad? Vamos a ver a los volcanes, a ver. Ya, por acá está. Bien, ahí estaban las montañas más altas del Perú. Luego nos quedamos aquí en el tema. A ver, un momento, a ver acá. Ya, ahí estaba justamente el tema volcanes, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Luego, ya hemos hablado de Arequipa, ahora vamos a hablar de Tacna. En Tacna también se encuentra varios volcanes como el Barroso, tenemos el Casiri, Yucamani, Tutupaca, ¿no? Bastantes volcanes también en la región de Tacna. Seguidamente, después de Tacna, también tenemos en la región de Moquegua, tenemos, por ejemplo, los volcanes Omate o Huaynaputina, perdón, que es un volcán de erupción violenta, y tenemos luego también al Ubinas. Ya ahí están entonces el Ubinas y el Omate o Huaynaputina. Luego, seguidamente, tenemos en Ayacucho, ¿no? Al famoso volcán el Jaguarazo y el Sara Sara. Ya ahí están los volcanes, entonces. Vamos a ver el Misti, el Coropuna. Y esa es la distribución de volcanes que encontramos en la zona sur, ¿no? La región que concentra mayor cantidad de volcanes es la región de Arequipa. Por eso Arequipa se le conoce como Valle de Fuego, porque alberga algo de 167 volcanes. Asimismo, asimismo Tacna, que alberga 64 volcanes. Luego tenemos Ayacucho con 60, Puno con 58, Moquegua con 25, Apurímac con 14 y finalmente pues Cusco con 11 volcanes. Ya esos son los volcanes entonces que hay. Vamos a ver ahora sobre las mesetas. Las mesetas son grandes extensiones de terreno en lugares planos que se ubican en zonas de altura, llamados también altiplano, altipampa o altiplanicies, ¿no? Tenemos la meseta más extensa, que es la meseta del Collao,
y la meseta de Bombón, que es que se ubica en Junín, la segunda meseta más grande del Perú, ¿ya? La más extensa, no te olvides que es la meseta del Collao, que se ubica en Puno. Ahí están entonces el tema mesetas, ¿ya? Las mesetas. Luego tenemos lo que son los valles interandinos. Los valles, al igual que hablamos en la costa, los valles son aquellas áreas que están humedecidas por el agua de los ríos. Ya estos valles se les llama interandinos, perdón, porque son propicios para la agricultura y ganadería. ¿Ya? Tenemos ahí el Valle del Callejón de Huaylas, el Valle del Mantaro, el Valle de Urubamba, el Valle de Huancabamba. Ya todos esos son los famosos valles. Siguiente, tenemos ahí el Callejón de Huaylas, ¿no? Uno de los valles más conocidos del Perú. Luego tenemos los glaciares. Los glaciares son cumbres que sobrepasan los 5.000 y 6.000 metros de altura. Son propicios, eh, perdón, son lugares donde se acumula hielo, ¿ya? Tiene dos zonas, la zona de ablación y la zona de acumulación. Tenemos el glaciar más grande del Perú, llamado el glaciar de Kenamari, que se ubica en Puno, ¿ya? Es el glaciar más extenso del Perú, mide justamente, dice, 20 kilómetros de longitud. Luego tenemos, siguiente, tenemos a los lagos. Los lagos vienen a ser justamente los depósitos de agua, ¿ya? Esta agua está justamente proveniente del deshielo de las lluvias, del deshielo de los glaciares y provenientes del agua de las lluvias, ¿cierto? Ahí está, en el Perú existen 12.000 lagos, teniendo como el lago más alto y más tectónico y navegable, que es el lago Titicaca. Luego tenemos los nudos. Los nudos es el punto de encuentro entre dos o más cadenas de montañas. Tenemos, por ejemplo, el famoso nudo de Vilcanota, que se ubica en Cusco, ¿verdad? Puno y Cusco. Ahí están los famosos nudos. Luego tenemos a la famosa y majestuosa cordillera de los Andes, que vamos a explicar a continuación. Como ustedes pueden ver, tenemos el mapita de América del Sur. En América del Sur se extiende esta gran y larga cordillera de los Andes, la cordillera más larga del planeta. Esta cordillera de los Andes es un conjunto de montañas rocosas que recorre 7 países de América del Sur. Ya recorre 7 países de América del Sur, entre ellas Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y termina hundiéndose en el Océano Antártico. La cordillera de los Andes es una cordillera que se formó durante la era primaria y la era secundaria. Es producto de un movimiento orogénico. Tú sabes que la orogénesis estudia la formación de montañas, ¿verdad? La formación de montañas, ¿ya? Ahí está, entonces la cordillera de los Andes dice que tiene 3 sectores: los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur. Y ahí está entonces la famosa cordillera de los Andes. Tenemos aquí un esquema que lo vamos a explicar de manera breve, ¿no? Los Andes del norte, por ejemplo, se unen todos ellos en el nudo de Pasco. Del nudo de Pasco salen 3 cadenas: la cadena occidental, la cadena oriental y la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, ¿verdad? De los Andes peruanos, ¿ya? Luego tenemos en la zona, ahí está. Luego tenemos la zona centro, que justamente va a desprenderse del nudo de Vilcanota, 3 cadenas occidental, 3 cadenas, ¿no? 3 cadenas de montañas: la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental, cada una de ellas con los volcanes y montañas correspondientes. Y finalmente tenemos la parte de los Andes del sur, donde justamente nosotros nos ubicamos. En la parte de los Andes del sur se encuentra, pues está dividido entre 2 cadenas de montañas: la cadena occidental y la cadena oriental. La cadena occidental está justamente llamada acá Cordillera del Barroso en Tacna, y llamada en Arequipa y Moquegua como Cordillera Volcánica. Es la famosa cadena occidental, donde vamos a encontrar diversos volcanes, como por ejemplo el volcán Barroso, el volcán Yucamani en Tacna, ¿ya?
Vamos a encontrar también el volcán Humate y el volcán Ubinas en Moquegua, ¿sí? En Moquegua. Y luego tenemos a la cadena oriental, que también se le conoce como Cordillera de Carabaya, ubicada en Puno. Vamos a encontrar a los diversos picos y nevados. Por ejemplo, tenemos al pico eh, Palomani, Quemani y Aricón en Puno, y a los nevados Ananeas, ¿no? Todos ellos se unen en el nudo de Vilcanota. Ya, ahí está entonces los Andes del Sur, los Andes del Sur. Bien. Finalmente vamos a hablar acerca del relieve morfológico de la selva. La región selva, ¿no? La selva del Perú. La selva peruana es la región que se ubica en el flanco oriental de los Andes peruanos, ¿ya? Tiene dos zonas, la selva alta o Rupa-Rupa y la selva baja llamada Humagua. Tiene una extensión de 736.442.3 kilómetros cuadrados, ocupa el 57.3% del territorio nacional. La región de la selva, con el porcentaje del 57.3% del territorio nacional, es la región más grande, pero es la menos poblada. Ya la región más grande, pero la menos poblada del país. Ahora, en la región selva, nosotros vamos a encontrar justamente pues diversos geoformas, ¿no? Por ejemplo, vamos a la parte de la zona selva alta, conocida como Rupa Rupa, que significa caliente, caliente, es la parte que abarca o mide, ¿no? Entre los 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar, presenta un relieve accidentado, ¿ya? Es la región más nubosa y lluviosa de Perú, conocida también como región de los Pongos, ¿cierto? Como la región de los Pongos. Siguiente, tenemos aquí a los diversos pongos, que son relieves que encontramos en la selva alta, ¿ya? Producto del corte de los ríos. Ahí está el pongo de Macerich y pongo de Rentema, que lo erosiona el río Marañón. Luego tenemos lo que son los contrafuertes andinos, cadena de montañas que se desprende desde los Andes, desde la cordillera de los Andes. Luego tenemos los valles, ¿no? Que son zonas irrigadas por el agua de los ríos, muy productivas para la agricultura. Tenemos también las cuevas, que son cavidades profundas, ¿ya? Originadas de manera natural o artificial. Tenemos, por ejemplo, las famosas cuevas de Huagapo en Junín. Luego tenemos a la selva baja, conocida como Omagua. La selva baja está conformado por la llanura amazónica, sus ríos vierten en el río Amazonas y sus aguas del río Amazonas son llevadas hasta el océano Atlántico. La selva baja, llamada Omagua, significa región del pescado. Es la región de las calmas porque existe ausencia de vientos o masas de aire. Y dentro de esto vamos a encontrar diversos tipos de geoformas. Por ejemplo, tenemos lo que son las tahuampas, ¿no? Las tahuampas, conocidas como los pantanos, son aquellas áreas bajas de la llanura amazónica, ¿ya? Que permanecen inundadas todo el año. Asimismo, tenemos las restingas también, que son áreas altas que se inundan en épocas de la creciente de los ríos, ¿ya? Luego tenemos también los altos, que son las porciones más sobresalientes del relieve amazónico, ¿ya? Donde se ubican las colinas, las terrazas, ¿no? Luego tenemos los filos, que son las porciones más sobresalientes de la llanura, y finalmente los barrancos, que son los desniveles de los pisos de la llanura amazónica. Bien, esa es la parte, jóvenes, del espacio geográfico peruano, ¿ya? Hemos visto entonces el relieve morfológico de la costa, el relieve morfológico de la sierra, el relieve morfológico de la selva. Asimismo, también hemos visto el litoral peruano y también hemos visto acerca del relieve submarino peruano. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos ahora a ver, vamos a ver por el chat, capaz. Vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta. No hay preguntas entonces, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema, hidrografía, ¿ya? Pero aquí justamente lo han fusionado, ¿no? El tema espacio geográfico peruano con hidrografía lo han fusionado, pues vamos a trabajar en este momento entonces el tema hidrografía. Ya vamos a buscar. Ahí está. A ver, estamos viendo un momento.
A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, un momento. A ver, vamos a ver un momento. Ahí está, creo, los ríos. Ya, vamos a ver a continuación. Tenemos aquí las vertientes hidrográficas. Ya, las vertientes hidrográficas. Ya, ¿qué es una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica viene a ser justamente aquellos lugares donde las aguas de los ríos van a depositar, ¿ya? En el Perú tenemos muchos ríos, ¿sí? Ríos en la costa, en la sierra y en la selva. Y justamente en los ríos, muchos de estos ríos peruanos, sus aguas son depositadas en el mar, algunos depositan en los lagos o también otros en otros ríos. A esos lugares de depósito de aguas, los lugares finales, se le conoce como vertientes hidrográficas, ¿ya? Ahora, existen tres tipos de vertientes hidrográficas. Tenemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Titicaca y la vertiente hidrográfica del Amazonas. La vertiente hidrográfica del Pacífico se refiere a todos los ríos del Océano Pacífico, todos los ríos de la costa, cuyas aguas van a depositar en el Océano Pacífico. Ya luego tenemos a los ríos de la vertiente del Amazonas, cuyas aguas son depositadas en el río Amazonas, y luego tenemos a los ríos de la vertiente del Titicaca, cuyas aguas son depositadas en el lago Titicaca. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver a continuación a la vertiente hidrográfica del Pacífico. En este caso hablamos de todos los ríos de la costa, cuyas aguas son depositadas en el Océano Pacífico. Tenemos algo de 53 ríos, ¿ya? 53 ríos de la costa peruana, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la región, al río más septentrional, que es el río Tumbes, ¿ya? Tenemos al río más occidental, que es el río Chira. Vamos a ver aquí en este cuadrito los principales ríos por departamento, ¿ya? En la región Tumbes tenemos, por ejemplo, el río Zarumilla, río que forma el límite fronterizo entre Perú y Ecuador. Tenemos también el río Tumbes, ya el único río navegable de la costa. Tenemos también ahora luego en la región de Piura a varios ríos. El río Chira, por ejemplo, es el río cuyas aguas son depositadas en el reservorio de Poechos. El río Chira es el río más occidental. Tenemos también el río Piura, que se utiliza sus aguas para la producción de algodón. Luego nos vamos a Lambayeque. También en Lambayeque tenemos otros ríos, el río Olmos, por ejemplo, ya el río más caudaloso durante el fenómeno del Niño. Tenemos el río La Leche, el río menos contaminado de la costa. Luego tenemos en La Libertad otros ríos, el río Jequetepeque, ¿ya? Luego tenemos el río Chicama, ¿cierto? Que forma el valle azucarero más grande del Perú llamado Casagrande. Luego tenemos en Ancash, perdón, a otros ríos, ¿no? El río Santa, el más caudaloso, ¿ya? El más caudaloso de la costa. Ahí vamos a ver, por ejemplo, las imágenes de algunos de ellos. Ahí está el río Santa, el río Tumbes, único río navegable de la costa. Luego tenemos el río Piura, que es favorable para la producción de algodón. El río La Leche, el río menos contaminado de la costa peruana, ¿ya? Luego tenemos el río Olmos, que aumenta, dice, su caudal durante el fenómeno del Niño, ¿ya? Ahí está el río Olmos y el río Jequetepec. Vamos ahora a la parte centro y sur, región de Lima. En Lima vamos a encontrar muchos ríos, por ejemplo, el río Rímac, conocido como río Hablador, ¿ya? En el río Rímac se encuentran las centrales hidroeléctricas más grandes, aparte también forma el valle más poblado del Perú. Luego, si nos vamos a Ica, encontramos dos ríos, el Ica y el río Chincha. Luego en Arequipa vamos a encontrar también ríos importantes. El río más largo de la costa peruana, que es el río Tambo, recorre Arequipa y Moquegua, mide 535 kilómetros.
Luego tenemos el río Coña, que forma el cañón más profundo de América llamado Cotahuasi. Luego tenemos también al río, en Arequipa, perdón, al río Moquegua, al río Osmore, al río Hilo. Y en Tacna también tenemos nuestros ríos, ¿verdad? El río Locumba, que es el río más contaminado por los relaves mineros de la SAU del Perú. Tenemos también el río Caplina, el más meridional, entre otros. Ya vamos a ver aquí el río Tambo, el río más largo de la costa, el río Rímac, el río conocido como río Hablador, el río Majes, el río Locumba, el río más contaminado, el río Caplina, ¿no? El río de Tacna, el río Coña, el río Osmore, entre otros. Y acá tenemos un breve resumen de los ríos que hemos mencionado para que puedan tomar quizás captura. Ahí está. Y luego tenemos a otros ríos también por acá, donde podemos pues tener como información, ¿verdad? Para poder leer. Ahí están entonces los ríos más conocidos de la vertiente del Pacífico. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo claro? ¿Sí? Vamos a ver ahora, a ver, capaz alguien quiere preguntar. Ya. Vamos ahora con lo que es la vertiente hidrográfica del Titicaca. La vertiente hidrográfica del Titicaca está conformado por los ríos cuyas aguas desembocan en el lago Titicaca. ¿Ya? La palabra Titicaca significa puma de piedra. Dice que el lago Titicaca, si lo volteamos al revés, tiene forma de un puma. ¿Ya? Vamos a ver a continuación los diversos ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá los diversos ríos. El río Ramis, por ejemplo, es el río más largo de la vertiente del Titicaca. ¿Ya? Tenemos también el río Jit, el río que forma el límite entre Perú y Bolivia. Luego tenemos el río Coata, el río Ilave, y entre ellos al único efluente del Titicaca, que es el río Desaguadero. Vamos a ver a continuación los ríos de la vertiente del Titicaca, ¿no? Ahí está Suches, Huancané, Ramis es el más largo, Coata es el que tiene mayor uso energético, ¿ya? ¿Ya? Luego tenemos el río Zapatilla, el río Ilave, el río Maure, el río Desaguadero, el río Jit. De todos los ríos, el río Desaguadero, acuérdate, es el río, el único río cuyas aguas no desembocan en el lago Titicaca, más bien al revés. Sus aguas nacen del lago Titicaca y desembocan estos en un lago boliviano llamado Popo. Sí, ahí está entonces algunos ríos. Ahí está el río Ramis, el río Maure, el río Desaguadero. Ahí está el río Ilave, ¿ya? Bien, ahí está. Ahora vamos a ver la vertiente del río Amazonas, ¿no? La vertiente hidrográfica del Amazonas conformada por todos los ríos de la vertiente del Amazonas. Ya ahí está. Tenemos justamente al famoso río Amazonas, los ríos que justamente sus aguas, ¿no? Depositan sobre el río Amazonas y estos sus aguas van a ser depositadas finalmente en el Océano Atlántico. Entre los principales ríos de la vertiente del Amazonas tenemos, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? Ahí está el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, que nace justamente en el Nevado Choquecorao, ¿no? Justamente en la cordillera del Mismi, en Arequipa, ¿ya? Es el río más largo y caudaloso del mundo. Luego tenemos el río Marañón, que forma justamente, pues, el valle más extenso del Perú, ¿ya? Perdón, el valle más extenso de la zona amazónica, ¿ya? Luego tenemos justamente el río Mantaro. El río Mantaro forma la central hidroeléctrica más grande del Perú llamado Casagrande, perdón, la central hidroeléctrica más grande del Perú llamado Santiago Antúnez de Mayolo. Luego estás eh, el río Guayaga, ya, el río Guayaga que forma el famoso Valle Sagrado de los Incas. Ahí está, por ejemplo, el río Marañón. Tenemos el río Mantaro que forma la central hidroeléctrica más grande del Perú llamado Santiago Antúnez de Mayolo. Tenemos el río Guayaga. Y luego tenemos otros ríos de la vertiente del Amazonas, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, el río Perene, el río Ene, el río Cayali, el río Napo, ¿ya? El río Cayali, es decir, ese río es súper importante. El río Cayali forma el
el, es el río más largo de la vertiente del Amazonas, ¿ya? Se forma por la confluencia del Tambo Urubamba en la zona de Atalaya, ya una zona muy conocida. Ahí está entonces el río Cayali. Luego tenemos el río Napo. El río Napo es el principal afluente del Amazonas también. Su naciente se ubica en las faldas del Cotapaxi, en Ecuador. Principal afluente, dice acá, ¿no? Afluente se refiere a que es el principal río colector. Luego tenemos el río Putumayo, ya es el río internacional. El río Putumayo, cuatro países, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, forma el límite entre Perú y Colombia. Luego tenemos el río Yavarí, que sirve de límite fronterizo entre Perú y Brasil, y el río Urubamba, que forma el Valle Sagrado de los Incas y forma el Pongo de Mainique. Bien, ahí están los ríos entonces de la vertiente del Amazonas, el río Cayali, el río Putumayo, el río Napo, el río Urubamba, el río N y el río Yavarí. Aquí un resumen en este cuadrito sobre los principales ríos que hemos leído hace un momento. Bien, jóvenes, vamos a hacer a continuación la práctica. Vamos a hacer la práctica, a ver, ¿alguna consulta, pregunta? Mm. Ahí está una pregunta, muy bien, ¿verdad? A ver, dice, los peces que habitan en nuestras aguas del Amazonas también viven, sí. Hay muchos peces que, mientras voy abriendo la práctica, les explico, ¿ya? Hay muchos peces justamente que son de agua dulce, ¿no? Muchos de estos llegan justamente al mar, como también del Océano Atlántico, hay incluso delfines, que como el río Amazonas, sus aguas son vertidas en el Océano Atlántico, muchos delfines del Océano Atlántico también se introducen al río Amazonas, recorren todos los países y llegan a Perú. Sí, hay justamente esto por el intercambio hídrico que existe en estos lugares de, de agua, ¿no? En estos lugares acuáticos, ¿ya? Vamos a ver a continuación, jóvenes, la práctica. Estamos 1:50, exacto, con la práctica. Voy a proyectar un momento, un momento, un momento. A ver, tenemos la práctica a continuación. Vayan desarrollando la práctica, sí, voy abriendo la práctica. Ahí está la práctica. Vamos a ver la práctica. Un momento, a ver, estamos abriendo. Ya, lo voy a agrandar. A ver, dice acá la pregunta. Uno. Mary realiza una maqueta del relieve submarino. Ubica la zona nerítica a continuación del continente El Talud, enseguida de Zócalo como una caída abrupta vertical. ¿Dónde debe ubicar las fosas marinas? ¿Dónde debe ubicar las fosas marinas? Es la pregunta. A ver, de la uno. ¿Dónde debe ubicar? Dice A, occidente de la cordillera de los Andes. B, en la abducción de la placa de Nazca y la Sudamericana. C, entre la fosa central y meridional. D, al norte de la península de Illescas. O E, entre el Zócalo y Talud continental. ¿Dónde debe ubicar Mary? Dice a las fosas marinas. A ver, ¿cuál será la respuesta? Vamos. La respuesta de la 1 es la letra B, en la subducción de placa de Nazca y Sudamericana. Voy a escribir acá las claves para que ustedes también puedan tenerlo, ¿ya? Claves de la práctica. 1, la respuesta es B. Siguiente. 2, la dorsal de Nazca Cordillera Submarina corre en dirección suroeste-noreste. Se ubica entre, a ver, la dorsal de Nazca, ¿dónde se ubica? Dice. A, occidente de la cordillera de los Andes. B, subducción de la placa de Nazca y Sudamericana. C, entre la fosa central y meridional. D, al norte de la península de Illescas. E, entre el Zócalo y el Talud continental. A ver, ¿dónde se ubica? ¿Cuál será la respuesta, jóvenes? La respuesta de la 2 es la letra C, entre la fosa central y meridional.
La respuesta de las dos, la letra C. Vamos, siguiente, la 3. Si las fosas marinas se forman en la zona de subducción y zonas de convergencia, las dorsales oceánicas se forman. A ver, ¿dónde se forman las dorsales oceánicas? A, zonas de subducción. B, zonas de divergencia. C, zonas de menor altitud. D, zona batial o E, zona polar. A ver, ¿cuál será la respuesta? Vamos a ver. La respuesta de la 3 es justamente la letra B, zona de divergencia. 3B. 4. El zócalo continental condiciona la riqueza hidrobiológica del mar peruano. Además, es una zona que alberga importantes recursos energéticos. ¿Qué recursos energéticos? ¿Te acuerdas? Tenemos lo que es el petróleo y gas. 4B. ¿Ya? 4B. Petróleo y gas. 5. Raúl es biólogo. Realizará un viaje de investigación sobre las aves guaneras que abundan en la península turística. ¿A dónde viajará Raúl? ¿Dónde queda la península más turística de Perú? Queda en Paracas, ¿no? ¿Y dónde se ubica? En Ica. Entonces, las 5, la respuesta es la letra C. ¿Ya? Las 5, la respuesta es la letra C. Vamos con la 6. Es una porción de tierra que penetra el mar. Es la más pequeña. Es la más pequeña que una península. En el Perú tenemos a la más poblada, que se ubica, donde se ubica el puerto principal del país. 6. ¿Cuál es la respuesta de las 6? De las 6, la respuesta es la punta, la punta. 6 de dado. 6 de dado, luego 7. Digamos, en el litoral hay una porción de tierra que avanzan al mar. En épocas de descubrimiento fueron zonas de desembarco, hoy lugares donde se desarrolla la pesca artesanal. ¿Cuál será la respuesta de las 7? La respuesta de las 7 es la letra B, los cabos. Ya tenemos a los cabos. Siguiente 8. Los puertos son destinados al transporte y comercio de mercancías usados para cargar y descargar mercancías. Paita y Etén son puertos de la costa peruana ubicados respectivamente a la 8. La respuesta es Piura y Lambayeque. 8B. 8B. Perdón. Me salteé. A ver, vamos a ver dónde está la 7. La 7. En el litoral hay una porción de tierra que avanza al mar. En épocas de descubrimiento fueron zonas de desembarco. Hoy son lugares donde se desarrolla la pesca artesanal. La 7 sería B, ¿ya? B de bueno. Vamos a poner acá. 7 es B de bueno. 7B de bueno. La 8. Los puertos son destinados al transporte y comercio de mercancías usados para cargar y descargar mercancías. Paita y Etén son puertos de la costa peruana ubicados respectivamente. La respuesta de la 8 es la letra B, Piura y Lambayeque. ¿Ya? 8B. 9. Un grupo de estudiantes diferencian los relieves de la costa peruana, observan de un paisaje de la forma de relieve donde se desarrolla actividades como la agricultura, turismo, comercio, entre otras actividades. ¿Qué forma de relieve no corresponde a la costa? A ver, la 9, la respuesta es la letra E, cañón. 9E. ¿Ya? 9E. Ahí están los cañones. Siguiente, vamos con la 10. Aide viaja a Quillabamba, Cusco, a visitar a su abuela, quien vive de la agricultura, té, café y cacao. Observa que es un relieve accidentado de clima muy lluvioso. ¿A qué forma de relieve corresponde el lugar visitado por Aide? La 9, la respuesta es Valle de Selva Alta. 9B de bueno, perdón, 10B de bueno.
10, B de bueno, Valle de la Selva Alta. 11. El origen más remoto del río Amazonas, el más extenso y caudaloso del planeta, se encuentra en las alturas de la cordillera de Chile, Arequipa, a más de 5.000 metros de altura en la montaña. La respuesta es la letra C, Mismi, ¿verdad? 11C. Chicos, estamos con el tiempo. Dice, ay, 1:59. Ya, les voy a dictar las claves, ¿ya? A ver, la 12, la D de dado, 13, E de nano, 14B, luego tenemos la 15C, la 16, E de nano, 17A, 18C, 19C, 20B de bueno, 21D de dado, 22D de dado, 23 E de nano, 24D de dado, 25D de dado, 26C, 27D de dado, 28C de casa, 29B de bueno y 30C de casa. Ya, ahí están, chicos, las claves. Espero que hayan tomado apuntes. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, son 2 de la tarde, chicos.